Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a ver qué ha pasado con mi $250,000 de Shibas. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como ves, a las 8:13 de la mañana del día 13 de enero de este año, del 2022, es decir, antes de ayer, jueves, realicé la transferencia a mi monedero de algo más de 250,000 Shibas. Pues bien, no me aparecía en el monedero porque agregué los Shibas a la red de Ethereum, cuando en realidad ordené el pago de los mismos a través de BSC, es decir, Binance Smart Chain. De modo que tuve que agregarlos a la red Smart Chain de Binance y como ves, aquí los tengo. Para que esto no te ocurra a ti, te voy a explicar cómo agregar directamente el token correspondiente a la transacción que vayas a recibir. Básicamente, cuando realizamos una transacción, nos aparece una línea como esta. Por lo tanto, pinchando sobre ella, en mi caso llego a la BSC Scan, que es donde podemos ver la transacción, el hash, en fin. La idea es que si queremos añadir este token en concreto o esta moneda en concreto a nuestro monedero de MetaMask, bastará con identificar dónde está la moneda, pinchar sobre ella. Como ves, no pone Shiba Inu, sino que pone Binance Peg Shiba Inu Token. Pinchamos aquí y aquí aparecerá una línea donde indica que es el contrato. Pues bien, copiamos el contrato, abrimos nuestro MetaMask, nos aseguramos en esta ocasión de estar en la red de Binance y aquí abajo le damos a importar token. Pegaríamos en este primer cuadro de texto el contrato y como ves en mi caso me dice que ya se agregó el token. Si no, te aparecerá de forma automática el símbolo y la cantidad de decimales. Esta es la forma más directa de incluir o de añadir monedas y tokens a nuestro MetaMask. Por lo tanto, siempre que pegues una dirección de un contrato del token o de la moneda, tendrás que observar que te aparece realmente el símbolo de dicha moneda y también sus decimales. Si no es así, has pegado algo incorrecto. No es la dirección completa del contrato o te has dejado algún dígito fuera. Y una vez lo tengas todo relleno, le das a añadir token personalizado. Y ya está. Bueno, como ves, estoy muy contento, ya tengo mis 250,000 Shibas en mi monedero de MetaMask y como ya dije, ahora mis mineros están minando Saitama. Como ves, ya tengo más de 8,5 millones de Saitama. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, por favor, dale like, compártela en tus redes sociales, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!